Vi su pequeño cuerpo suspendido del roble antiguo, meciéndose suavemente con la brisa del desierto. Una niña apache de apenas 12 años con un cartel clavado al pecho que decía: «El hombre blanco no perdona». Sus pies descalzos apuntaban hacia así, la tierra que nunca más tocarían. En ese momento algo dentro de mí que llevaba años dormido despertó con violencia. Yo, Jasper McGannon, un cazarrecompensas que había perseguido a hombres a través de 3 territorios sin sentir nada, ahora sentía todo a la vez. Lo que no sabía entonces era que aquella niña silenciada me llevaría a descubrir que toda una ciudad estaba construida sobre secretos tan oscuros que cambiarían para siempre mi visión de la humanidad. El sol de Arizona castigaba mi espalda mientras cabalgaba por el territorio apache. Mi caballo, un Mustang negro llamado Sombra, resoplaba bajo el calor implacable que hacía temblar el horizonte. Llevaba 3 semanas siguiendo el rastro de un forajido llamado Thomas Blackwell, un hombre que había robado una importante suma al banco de Tucson. Los años me habían convertido en una sombra entre las sombras. Un hombre sin pasado ni futuro, solo un presente continuo hecho de polvo, sangre seca y recompensas. Las personas para mí eran solo nombres en carteles desgastados y mi corazón se había vuelto tan árido como el desierto que atravesaba. Fue entonces cuando vi a los cuervos, un círculo negro que danzaba en el cielo azul, un presagio que había aprendido a reconocer en mis años de cazar hombres. Donde los cuervos festejaban, la muerte había llegado primero. Me acerqué con cautela al roble solitario que se alzaba como un anciano retorcido en medio del valle. La figura pequeña colgaba como un terrible fruto de una de sus ramas más robustas. El viento hacía girar lentamente el cuerpo, mostrándome primero su espalda, luego su perfil y finalmente su rostro. Sus ojos estaban abiertos mirando al Eyotpa infinito. Su largo cabello negro se mecía con la misma brisa que movía el cartel clavado en su pecho. El hombre blanco no perdona, escrito con una caligrafía pulcra que contrastaba con la brutalidad del mensaje. Desmonté y me acerqué. Sus muñecas mostraban marcas de ataduras, sus pies descalzos tenían cortes y tierra, señales de una larga caminata forzada. No era una ejecución improvisada. La habían traído hasta aquí con un propósito. A sus pies encontré un cartel de búsqueda arrugado. La acusaban de matar a un hombre prominente en Silver Creek, un tal juez William Harrison. Ofrecían $50 por ella, viva o sin vida, la cantidad más baja que había visto por una persona, incluso tratándose de una niña india. Algo no encajaba. Sabía reconocer las marcas de la justicia apresurada de los hombres blancos, y esto era diferente. Había precisión, planificación. No era obra de una turba enfurecida, sino algo calculado para parecer un acto de justicia. Corté la cuerda con mi cuchillo y recogí su cuerpo ligero como una pluma. La tierra estaba dura, pero cavé una tumba poco profunda con mis propias manos. Le quité el cartel del pecho y lo guardé junto con el de búsqueda. Mientras cubría su cuerpo con tierra y piedras, hice una promesa silenciosa que me sorprendió a mí mismo. Encontraría la verdad detrás de su destino. Antes de partir, noté algo brillante cerca de donde había estado su cuerpo. Un pequeño medallón de plata con intrincados diseños apache. Lo recogí y lo guardé en mi bolsillo, junto con los carteles y mi renovado sentido de propósito. Cabalgué hacia Silver Creek con un fuego lento ardiendo en mi interior. Thomas Blackwell. Tendría que esperar. Había una verdad más urgente que perseguir ahora. Silver Creek apareció en el horizonte como una mancha de civilización en medio del desierto. Una ciudad minera próspera, con edificios de madera pintados de blanco y un campanario que dominaba la calle principal. A primera vista parecía un oasis de orden en el salvaje oeste. Entré montando a Sombra lentamente, observando las miradas recelosas de los habitantes. Un forastero siempre era motivo de curiosidad y sospecha, especialmente uno con el aspecto curtido y armado que yo presentaba. Me detuve frente a la oficina del sheriff, donde un hombre corpulento con una estrella en el pecho limpiaba su rifle en el porche. Me miró de arriba abajo mientras desmontaba. Le dije que estaba siguiendo un rastro y necesitaba información sobre un incidente reciente. El sheriff Dawson, como se presentó, se tensó visiblemente cuando mencioné a la niña Apache. Me dijo que era una asesina que había apuñalado al juez Harrison en su propia casa y que unos ciudadanos la habían encontrado huyendo y habían hecho justicia. Sus ojos nunca se encontraron con los míos mientras hablaba. Conocía bien ese tipo de mirada evasiva. Estaba mintiendo, o al menos ocultando partes importantes de la historia. Me alojé en la única posada del pueblo, un edificio de 2 plantas llamado El Ciervo Plateado.
La dueña, una mujer llamada Marta, hablaba demasiado y preguntaba poco, justo lo que necesitaba. Mientras preparaba mi habitación, soltó comentarios sobre la tragedia del juez Harrison, un pilar de la comunidad, un hombre generoso que ayudaba a los necesitados. Esa noche, en la cantina de la posada, escuché fragmentos de conversaciones que se apagaban cuando me acercaba. El nombre de la niña, Pequeña Lluvia, surgía como un susurro prohibido. La hija del jefe apache de una reserva cercana. Una salvaje, según algunos. Una víctima, según otros susurros más discretos. Una camarera joven llamada Emma dejó caer accidentalmente una bandeja cerca de mi mesa. Mientras la ayudaba a recoger los vasos rotos, me susurró que me encontrara con ella, detrás de la iglesia al amanecer. Tenía algo importante que contarme. No dormí esa noche. La imagen de Pequeña Lluvia colgando del roble me perseguía cada vez que cerraba los ojos. El medallón de plata pesaba en mi bolsillo como una promesa incumplida. Al amanecer, me dirigí a la iglesia, un edificio blanco con un campanario que necesitaba una nueva capa de pintura. Detrás, entre las lápidas descoloridas del pequeño cementerio, esperaba Emma, envuelta en un chal oscuro. Me contó en voz baja que ella limpiaba la casa del juez Harrison, que la niña apache era parte de un grupo de niñas indias que el juez traía regularmente, que lo que pasaba en esa casa no era natural, que la noche del supuesto asesinato ella había escuchado gritos, pero no del juez, sino de Pequeña Lluvia. Emma temblaba mientras hablaba. Me dijo que el sheriff, el alcalde y varios hombres importantes de la ciudad frecuentaban la casa del juez en noches especiales, que había habitaciones a las que no se le permitía entrar, que a veces escuchaba llantos de niños. Un ruido nos interrumpió. Emma se alejó rápidamente, diciéndome que buscara a un hombre llamado Thomas en las minas abandonadas al este de la ciudad. Él había visto lo que realmente ocurrió esa noche. Regresé a la posada sintiendo que me adentraba en un pozo sin fondo. Esa tarde visité la oficina del periódico local, El Heraldo de Silver Creek. Revisé los archivos y encontré menciones regulares de niños apache y mexicanos desaparecidos en los últimos 3 años. Siempre se atribuía a accidentes, ataques de animales salvajes o a que simplemente se habían fugado. El editor, un hombre flaco con lentes gruesos, me observaba con nerviosismo mientras hojeaba los periódicos antiguos. Cuando le pregunté por las desapariciones, cerró el archivo bruscamente. Me dijo que era hora de cerrar y que volviera otro día. Al salir noté que un hombre me seguía. Un ayudante del sheriff que ni siquiera se molestaba en ser discreto. El mensaje era claro. Estaban observándome. Esa noche decidí visitar la casa del difunto juez Harrison, una mansión victoriana al final de la calle principal, ahora cerrada y silenciosa. Me deslicé por la parte trasera, forzando una ventana con mi cuchillo. El interior olía a humedad y a algo más, un olor dulzón y enfermizo que no pude identificar. En su despacho encontré una caja fuerte abierta y vacía. Alguien se había llevado lo que fuera que guardaba allí. En el sótano descubrí algo que heló mi sangre. Pequeñas habitaciones con cerrojos en el exterior, cadenas ancladas a las paredes, dibujos infantiles en las paredes, algunos de paisajes brillantes, otros de figuras oscuras sobre niños pequeños. Mientras examinaba aquella cámara de horrores, escuché pasos en el piso superior. Salí apresuradamente por una ventana del sótano, justo cuando las luces se encendían en la planta baja. Cabalgué hacia las minas abandonadas esa misma noche, con la certeza de que lo que había descubierto era solo la punta de algo mucho más grande y más oscuro. La promesa que le había hecho a Pequeña Lluvia pesaba ahora el doble. Las minas, abandonadas, se alzaban como bocas oscuras en la ladera de la montaña. Entré en la más grande, guiándome con una lámpara de aceite. El aire era denso, cargado de polvo y recuerdos de ambiciones fracasadas. Thomas resultó ser un hombre mayor, con el rostro marcado por cicatrices de viruela y manos deformadas por años de trabajo en la mina. Vivía en una pequeña cámara lateral, con apenas una cama, una mesa y cajas de suministros. Me recibió con un rifle apuntando a mi pecho. Solo cuando mencioné a Emma y a Pequeña Lluvia, bajó el arma lentamente. Sus ojos mostraban el mismo cansancio que yo sentía en mi alma. Me contó que había sido el cochero del juez Harrison durante años, que su trabajo incluía recoger a niños y niñas de las reservas indias y de los poblados mexicanos cercanos, niños que supuestamente recibirían educación en la escuela que el juez financiaba. Thomas lloraba mientras hablaba. Me dijo que
Durante años se había dicho a sí mismo que estaba haciendo algo bueno, ayudando a esos niños a tener un futuro mejor, hasta que una noche escuchó los gritos desde el sótano de la mansión. La noche que Pequeña Lluvia supuestamente mató al juez, Thomas había visto algo diferente. La niña había logrado escapar del sótano y había intentado huir. El juez la había perseguido hasta su despacho. Lo que pasó después solo lo sabían ellos dos, pero cuando Thomas entró, encontró al juez en el suelo con un abrecartas clavado en su cuello y a Pequeña Lluvia acurrucada en una esquina temblando. Thomas había intentado ayudarla a escapar, pero el sheriff y sus hombres llegaron demasiado rápido. Le quitaron a la niña y le dijeron que se fuera, que nunca hablara de lo que había visto si quería seguir respirando. Me mostró algo que había logrado guardar esa noche. Un libro de contabilidad que había tomado del despacho del juez mientras todos se concentraban en el cuerpo. El libro contenía nombres, fechas y cantidades. Nombres de niños y cantidades pagadas por ellos. No era solo el juez. Los nombres del sheriff, del alcalde, del dueño del banco, del médico del pueblo aparecían en esas páginas, junto con otros nombres de ciudades lejanas. Era una red que se extendía mucho más allá de Silver Creek. Thomas me contó que el Inouye juez era solo un eslabón en una cadena de tráfico que llevaba años operando en el territorio. Niños nativos y mexicanos que desaparecían para siempre, vendidos a hombres ricos en ciudades grandes o llevados a burdeles y minas donde nadie preguntaba por su origen. Pequeña Lluvia había sido especial para el juez, su favorita, hasta menos que ella había intentado ayudar a escapar a otros niños. Su castigo debía ser ejemplar. Mientras hablábamos, escuchamos cascos de caballos acercándose. Thomas me entregó apresuradamente el libro y un mapa. Me dijo que buscara a un hombre llamado Lobo Silencioso en la reserva Apache. Era el padre de Pequeña Lluvia y merecía saber la verdad. Salí por un túnel secundario justo cuando los hombres del sheriff entraban en la mina. Escuché disparos mientras cabalgaba hacia las montañas. Otro testigo silenciado para siempre. Esa noche, bajo las estrellas, revisé el libro a la luz de mi fogata. Los nombres, las fechas, las cantidades formaban un patrón claro. No era solo una operación local, era un sistema organizado que llevaba años funcionando, protegido por aquellos que debían hacer cumplir la ley. En las páginas finales encontré algo que me heló la sangre. Mi propio nombre, Jasper McGannon, aparecía en una lista de cazarrecompensas, contratados para recuperar a niños que habían escapado, niños etiquetados como criminales con recompensas por sus cabezas. Yo había sido parte de este sistema sin saberlo. Mis manos también estaban manchadas con la sangre de inocentes. La revelación me golpeó como una bala en el pecho. Durante años había perseguido a supuestos criminales sin hacer preguntas, confiando en la legitimidad de los carteles de búsqueda. El medallón de Pequeña Lluvia brillaba a la luz del fuego como un recordatorio silencioso de mi complicidad, involuntaria. La verdad me había alcanzado, y era más oscura de lo que jamás hubiera imaginado. El amanecer me encontró cabalgando hacia la reserva Apache, con el libro de contabilidad guardado firmemente en mi alforja y el peso de la culpa sobre mis hombros. El territorio Apache era hostil para los hombres blancos, y con razón. Pero tenía que encontrar al Lobo Silencioso. Fui recibido con lanzas y flechas apuntando a mi corazón. Les mostré el medallón de Pequeña Lluvia y mencioné el nombre de su padre. Me llevaron al centro del campamento, donde un hombre de rostro, severo y ojos profundos como pozos me esperaba. Lobo Silencioso escuchó mi historia en silencio. Le entregué el medallón y el libro, explicándole lo que había descubierto. Le conté sobre la red de tráfico, sobre cómo su hija había luchado, sobre cómo su muerte había sido arreglada para parecer justicia. Cuando terminé, el silencio era tan denso que podía cortar el aire. Finalmente, Lobo Silencioso habló. Me dijo que 7 niños de su tribu habían desaparecido en los últimos 2 años, que Pequeña Lluvia había ido voluntariamente a Silver Creek prometiendo descubrir qué les había pasado. Me mostró cartas que ella había enviado en secreto, describiendo lo que había visto en la casa del juez. Cartas que hablaban de túneles, bajo la mansión, de niños mantenidos en jaulas, de visitantes nocturnos con máscaras. Lobo Silencioso me dijo que no buscaba venganza, sino justicia, que los espíritus de los niños perdidos no descansarían hasta que la verdad saliera a la luz y los culpables enfrentaran su castigo. Me enfrentaba a una elección imposible. Podía entregarle el libro a las autoridades federales, pero sabía que la corrupción llegaba muy alto. Podía intentar hacer justicia por mi cuenta,
pero eso solo me convertiría en otro asesino más. Esa noche, sentado alrededor del fuego del consejo, tomé mi decisión. Le propuse al lobo silencioso un plan. No buscaríamos venganza directa, sino que expondríamos la verdad de manera que nadie pudiera ignorarla. A la mañana siguiente cabalgué de regreso a Silver Creek, pero no iba solo. 20 guerreros apache me seguían a distancia, invisibles para ojos no entrenados. Llevaba conmigo copias del libro de contabilidad y las cartas de Pequeña Lluvia, así como algo más poderoso que cualquier arma, la determinación de romper el ciclo de oscuridad. Entré en la ciudad al mediodía, cuando la calle principal estaba llena de gente. Me dirigí directamente a la oficina del sheriff, donde Dawson me recibió con una sonrisa tensa y una mano cerca de su revólver. Le dije que sabía todo sobre la operación, sobre los niños, sobre Pequeña Lluvia. Le mostré una copia del libro. Le dije que el original y todas las pruebas estaban en manos seguras, listas para ser enviadas a periódicos de todo el país y al gobierno federal si algo me sucedía. Su rostro pasó del rojo al blanco. Me dijo que no sabía de qué estaba hablando, que saliera de su oficina antes de que me arrestara por difamación. Salí a la calle y me paré en medio de la plaza. Comencé a hablar en voz alta contando la historia de Pequeña Lluvia, de los niños desaparecidos, del juez y su red. La gente se detuvo a escuchar, primero con confusión, luego con horror creciente. El sheriff y sus ayudantes intentaron callarme, pero cada vez que se acercaban, más personas se reunían a mi alrededor. Comerciantes, mineros, mujeres con niños en brazos, todos escuchando la terrible verdad que había estado oculta bajo la superficie de su próspera ciudad. Cuando el sheriff finalmente ordenó mi arresto, algo inesperado sucedió. Emma, la camarera, dio un paso adelante y comenzó a hablar. Luego lo hizo el dueño de la funeraria, después la maestra de la escuela. Uno por uno, los habitantes de Silver Creek, que habían visto fragmentos de la verdad pero habían guardado silencio por miedo, encontraron su voz. La oscuridad que había envuelto a Silver Creek durante tanto tiempo comenzaba a disiparse bajo la luz de la verdad compartida. Pero la batalla contra las sombras apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un torbellino de revelaciones y cambios. Telegrafié a un antiguo contacto en el Departamento de Justicia en Washington, enviándole copias de todas las pruebas. El pueblo de Silver Creek se dividió entre aquellos que exigían justicia y los que preferían mantener los secretos enterrados. El sheriff y el alcalde intentaron organizar una respuesta armada, pero se encontraron con la resistencia de sus propios ciudadanos. Las mujeres del pueblo formaron un cordón alrededor de la iglesia donde habíamos establecido nuestro centro de operaciones. Los guerreros apache de Lobo Silencioso permanecieron invisibles, una presencia protectora que pocos sospechaban. Su trabajo no era atacar, sino documentar y proteger a los testigos. Una semana después de mi llegada, los agentes federales entraron en Silver Creek. No venían solo por lo sucedido en este pueblo, sino porque nuestras pruebas habían destapado una red que se extendía por todo el territorio y más allá. El sheriff, el alcalde y 12 hombres más fueron arrestados. En la mansión del juez, excavaciones en el sótano revelaron túneles que conducían a celdas ocultas donde encontraron evidencia de los horrores que habían tenido lugar allí. Pero la justicia legal era solo una parte de la sanación necesaria. Las familias de los niños desaparecidos necesitaban respuestas, necesitaban poder llorar a sus hijos adecuadamente. Trabajé con Lobo Silencioso y los agentes federales para rastrear a cada niño mencionado en el libro. Algunos habían sido vendidos a familias ricas en ciudades del este, otros habían terminado en minas o burdeles, muchos nunca serían encontrados. Cada descubrimiento era tanto una victoria como una herida. Cada niño recuperado traía alegría mezclada con dolor por el tiempo perdido y las experiencias traumáticas. La tumba de Pequeña Lluvia fue trasladada a la tierra sagrada de su pueblo. En la ceremonia, Lobo Silencioso me llamó hermano y me dio un nuevo nombre: Ojos que ven en la oscuridad. Silver Creek comenzó lentamente su propia transformación. Emma fue elegida alcaldesa temporal, la primera mujer en ocupar ese cargo. La mansión del juez fue derribada y en su lugar se construyó un memorial para los niños perdidos. El editor del periódico, liberado del miedo que lo había mantenido callado durante años, comenzó a publicar la verdadera historia de la ciudad pieza por pieza para que nadie olvidara lo que sucede cuando buenas personas miran hacia otro lado ante la injusticia. Yo mismo enfrenté las consecuencias de mi complicidad inconsciente. Revisé cada cartel de búsqueda que había seguido, cada recompensa que había cobrado. Descubrí que al menos 3 de mis capturas habían sido niños fugitivos, etiquetados.
como criminales peligrosos. Esta revelación me llevó al borde del abismo. Pasé noches enteras contemplando mi revólver, pensando en una salida fácil de la culpa que me consumía. Fue Lobo Silencioso quien me trajo de vuelta de ese borde. Me dijo que el verdadero valor no estaba en castigarme por errores pasados, sino en dedicar mi vida a corregirlos. Que el espíritu de su hija no pedía más sangre sino cambio. Decidí usar mis habilidades de rastreador para un nuevo propósito. Me convertiría en cazador de aquellos que traficaban con inocentes. Seguiría los hilos de la red que habíamos comenzado a desenredar, llevando la luz a los rincones más oscuros. Las autoridades federales me ofrecieron una placa, pero la rechacé. Mi camino no seguiría las limitaciones de la ley formal. Iría donde otros no podían ir. Haría lo que otros no podían hacer. El día que dejé Silver Creek, una multitud me acompañó hasta las afueras de la ciudad. Emma me entregó un libro donde habían recopilado los nombres y las historias de cada niño afectado, para que nunca olvidara por quién luchaba. Lobo Silencioso y sus guerreros me esperaban más allá de la colina. Juntos cabalgaríamos hacia el siguiente eslabón de la cadena, hacia la siguiente ciudad con secretos enterrados bajo su próspera superficie. El medallón de Pequeña Lluvia colgaba ahora de mi cuello, un recordatorio constante de la promesa que había hecho frente a un roble solitario. Una promesa que ahora se había convertido en mi razón de vivir. 5 años han pasado desde que encontré a Pequeña Lluvia colgando de aquel roble. 5 años de perseguir sombras, de desenterrar verdades ocultas, de liberar a niños de jaulas tanto literales como figurativas. La red que comenzamos a desmantelar en Silver Creek resultó ser más extensa de lo que imaginábamos. Sus tentáculos llegaban a políticos en Washington, a jueces federales, a generales del ejército. Algunos hilos conducían incluso a mansiones en Europa, donde los ricos buscaban placeres prohibidos sin importar el costo humano. No he trabajado solo. Lobo Silencioso y su gente han sido mis aliados constantes. Emma transformó Silver Creek en un modelo de reforma y transparencia, creando un refugio para sobrevivientes y un centro de investigación para casos similares. Los agentes federales honestos han sido nuestros ojos dentro del sistema. Periodistas valientes han publicado nuestros descubrimientos, asegurándose de que la verdad llegue a la luz a pesar de los intentos de silenciarla. He visto lo peor de la humanidad en estos años. Hombres y mujeres capaces de tratar a niños como mercancía, de torturar inocentes por placer o beneficio. He caminado por sótanos que parecían salidos de pesadillas. He leído diarios que helarían la sangre del más valiente. Pero también he visto lo mejor. Personas comunes arriesgando sus vidas para proteger a extraños. Comunidades enteras levantándose contra poderosos opresores. Niños que, a pesar de haber vivido horrores inimaginables, encuentran dentro de sí la fuerza para sanar y crecer. He cambiado. El cazarrecompensas frío y distante que una vez fui ha desaparecido. En su lugar hay un hombre con cicatrices visibles e invisibles. Un hombre que ha aprendido que el verdadero valor está en proteger, no en perseguir. Mi cabello, antes negro como la noche, ahora está veteado de gris. Mi cuerpo lleva las marcas de batallas que casi perdí. Pero mis ojos me dicen, ahora contienen algo que antes faltaba. Una chispa que algunos llaman esperanza. Sigo llevando el medallón de Pequeña Lluvia. Ha sido testigo de todo nuestro viaje. A veces en las noches más oscuras, parece brillar con luz propia, recordándome que incluso en la oscuridad más profunda existe la posibilidad de luz. Hace un mes rescatamos a 17 niños de un campamento minero en las montañas de Colorado. Niños que habían sido dados por muertos, borrados de los registros, olvidados por todos excepto por aquellos que se beneficiaban de su trabajo. Entre ellos había una niña apache de unos 12 años. Cuando la saqué de aquel agujero en la tierra, me miró con los mismos ojos desafiantes que imagino tendría Pequeña Lluvia. Me dijo su nombre, Estrella del Amanecer. La llevé personalmente de regreso a su pueblo. Resulta que era sobrina de Lobo Silencioso, capturada 2 años atrás. Cuando la entregué a su familia, sentí algo que hacía décadas no experimentaba. Una sensación de que no todo está perdido, de que el ciclo puede romperse. Hay días en que la oscuridad parece demasiado vasta, demasiado arraigada para ser derrotada. Días en que cada victoria parece pequeña frente a la inmensidad del mal que enfrentamos. Pero luego recuerdo a Pequeña Lluvia, a Emma, a Lobo Silencioso, a cada niño rescatado, a cada comunidad transformada.
Recuerdo que la luz no necesita eliminar toda la oscuridad de una vez. Solo necesita mostrar el camino, paso a paso. Mi nombre es Jasper McGannon, aunque algunos me llaman ojos que ven en la oscuridad. Fui un hombre sin propósito, luego un vengador, y ahora soy un protector. Mi camino comenzó con una niña colgada de un árbol y un cartel que decía que el hombre blanco no perdona. Pero he aprendido que el perdón no se trata de olvidar, sino de transformar. Que la justicia verdadera no es una ejecución apresurada, sino el paciente trabajo de reconstruir lo que está roto. Mientras el sol se pone sobre las montañas, me preparo para otro viaje. Hay más niños que encontrar, más verdades que revelar, más luz que llevar a lugares oscuros. La niña del roble, pequeña lluvia, descansa ahora en paz, pero su espíritu cabalga conmigo, un recordatorio constante de que incluso la más pequeña de las luces puede, con tiempo y valor, disipar las sombras más profundas. Y para aquellos que siguen traficando con inocencia, para aquellos que se benefician del dolor de los más vulnerables, les espera un mensaje claro. La justicia puede ser lenta, pero es implacable. Y ahora tiene un rostro y un nombre que aprenderán a temer. ¿Dónde estás viendo esto? ¿Has experimentado alguna vez una injusticia que te cambió para siempre? Si esta historia te conmovió, suscríbete. Es gratis y prometo más revelaciones que sacudirán tus certezas.